Muy buenas tardes, tengan todos estimados participantes. En nombre de Lazarus y Lazarus queremos darles la bienvenida al segundo tema de nuestro ciclo de webinars, Secretos para una buena impermeabilización. El tema que vamos a estar compartiendo hoy es acerca de evita la humedad en las paredes. Quiero recordarles, antes de comentarles quién es el conferencista de hoy, que al final de esta conferencia tendremos un espacio de 15 minutos para que ustedes puedan hacer las consultas que tengan respecto al tema, que lo pueden hacer mediante el chat que está habilitado siempre en el lado derecho, o si ustedes quieren hacerlo de su propia voz, ¿verdad? Levantan la manito virtual que está ahí para participar y nosotros con gusto les vamos a habilitar su micrófono para que pueda comunicarse directamente con nuestro conferencista. Además de eso, vamos a estar haciendo al final también el sorteo de varios premios de los cuales usted puede hacerse acreedor en esta tarde. Solamente manténgase ahí pendiente y listo con las preguntas que usted tenga. Quiero comentarles acerca del capacitador. Él es ingeniero civil con una trayectoria de más de 24 años de experiencia comercial en el sector y de la industria de la construcción. Actualmente él es el director comercial para la marca Admix y Novomix de Lazarus y Lazarus. Se trata del ingeniero Anuar Mejía, con quien les dejo en esta tarde. Anuar, bienvenido. Gracias, licenciada Blanca. Gracias. Buenas tardes a todos. Bienvenidos, siendo puntuales a este ciclo de secretos para una buena impermeabilización. Qué bueno que estén conectados. Y el objetivo va a ser poder desarrollar el tema Evita la humedad en las paredes. Es un tema bastante amplio, pero vamos a tratar de base a la experiencia, poder compartir ese antes y ese después relacionado a este tema. Al final recordemos que como profesionales en la industria de la construcción, tanto en su construcción como en su mantenimiento, pues nos encontramos con esos retos cotidianos y que a través de esta experiencia como Grupo Lázaros, vamos a poder enfocarnos en evitar la humedad en las paredes y conocer un poquito de nuestra compañía. El Grupo Lázaros cuenta con más de 20 especialistas o profesionales que a través de los años han ido adquiriendo ese valor agregado que dan a cada uno de ustedes y hacia el mercado con esas soluciones que pueden resolver en su mayoría todos los proyectos de la construcción. Marca esa pauta de poder llevar esas categorías o esas soluciones a un mercado nuestro, así como centroamericano en la industria y la construcción. Como marca somos líder en soluciones complementarias con un portafolio amplio, desde la base, desde los cimientos hasta el techo, hasta su mantenimiento, un portafolio amplio a nivel de la región, que se cuenta con una fábrica automatizada en ese proceso de cada uno de esas soluciones, esos productos que van a cada uno del consumidor final, sea usado en su definitiva al requerimiento que pueda tener cada uno. Ese laboratorio actual que se va modernizando, justamente contamos con un laboratorio a nivel de la región de Centroamérica muy completo, donde se valorizan o se hacen todas los análisis y valoraciones de los productos, en este caso la línea de impermeabilizante, para que pueda cumplir con los requerimientos que se pretenden usar en los proyectos, no solamente con nuestro laboratorio, sino que también es validado por un laboratorio externo en Georgia para validar y ratificar el cumplimiento de normativas ASTM, ISO, ANSI, y poder validar el uso del producto que es el consumidor final, los profesionales
de la ingeniería, los arquitectos, desde el albañil, el maestro de obra, que va de la mano mucho ese acompañamiento técnico que normalmente pueden confiar y con esa base experimentada de esos 20 profesionales en dar una propuesta y una solución a cada uno de ustedes. Ese centro de investigación del que mencionaba, al final es todo ese proceso de todas esas pruebas que se hacen para poder ratificar que el producto que va a salir, el número de lote, hacia el mercado, cumpla con todos los requerimientos. Como marca Admix, es una marca premium donde al final cumplimos en su mayoría con toda la normativa a lo que va a ser usado el producto. La parte de ese valor agregado, que es el acompañamiento técnico, es fundamental para cada uno de ustedes como profesionales y es ahí donde nosotros estamos. No solamente es ofrecer o vender el producto, sino acompañarlo desde antes, durante y después del proyecto en cuanto a lo que es la utilización del mismo. Recordemos que muchas veces en este proceso de selección del material, es importante poder evaluar todo el contexto del proyecto. Se da el producto, se especifica, pero la parte de formativa, o sea, ese acompañamiento es la parte formativa a su personal que está en el proyecto. Cuando se dan las instrucciones para la ejecución, muchas veces, recordemos, hay tantas actividades en ese proceso de la construcción y la mano de obra hay que calificarla. Y es ahí donde entramos nosotros a ir de la mano con ustedes para formar a todo lo que es el personal, albañiles, desde el mismo profesional ingeniero que va a estar supervisando para el uso correcto en cuanto a la aplicación general de todos los productos. Todos los productos son buenos, pero cuando hay un mal uso del mismo, una mala aplicación, fallan. Dentro de todo eso, ese valor agregado que ofrece la compañía, Grupo Lázaros y Lázaros, maneja también la parte de profesionales en el ramo, que es Lázaro Service, con el tema de la aplicación de sistemas impermeabilizantes, todo lo que son para pisos, corte, sello, renovación, tratamiento, control de erosión. Al final, esto es, no, yo necesito que ustedes me den la garantía y me apliquen el sistema que me están ofreciendo de impermeabilización o lo que mencionábamos antes, el acompañamiento, que también es ese soporte adicional. Entonces, parte de esta tarde, estos 40 minutos para poder compartir con ustedes, quiero dejar el propósito siguiente, poder entender que si queremos evitar la humedad en las paredes, muchas veces lo podemos relacionar a que solamente tiene que ver en una vivienda, pero recordemos que toda estructura que va a contener agua, al final necesita ser protegida. Entonces vamos a platicar un poquito de ese antes y el después, lo que sucede muchas veces cuando no tomamos en cuenta algo de un principio. Entonces, conocer las causas, cuáles son las consecuencias eh, que suceden cuando nosotros no tomamos en cuenta esa parte que tiene que ver la humedad. La humedad la encontramos en todas partes, así como vemos en la imagen. En las paredes aparece la humedad por un efecto, pero también en otras, en la misma estructura, podría pasar en la misma losa de un techo o la cisterna la losa de una cisterna en la parte superficial, digamos, que esté fisurada. Entonces, la humedad como concepto es la presencia de agua o vapor dentro de los materiales constructivos, porque podemos encontrar materiales ya colocados en la construcción, pero que todavía internamente no han secado. Digamos que el día a día en mucha obra constructiva, tanto el concreto como el bloque, necesitan acelerar en la entrega del proyecto. Y muchos materiales, desde su fabricación, ya a los 3 días
ya van hacia el mercado, o sea, hacia la obra para que sean colocados. Pero todavía internamente, si hacemos una prueba de humedad o una prueba de absorción, todavía no ha terminado de hidratarse o de curar en sí hasta que ya esté seca completamente la superficie. Y es ahí donde nosotros venimos, protegemos, impermeabilizamos y comienza a suceder el fenómeno de esa presencia de agua que puede también salir en forma de vapor en los materiales constructivos. Entonces, una pregunta como para poder reflexionar, que sabemos que muchos de los que están conectados y están en ese rubro que el día a día mueve lo que es la industria de la construcción en Honduras y en general en todo el mundo, a veces es importante poder medir y reflexionar sobre esta pregunta. ¿Cuánto crees que cuesta reparar, o sea, una pared con humedad en comparación con prevenirla desde la obra gris? O sea, prevenirla desde antes. Tal vez algunos ya han hecho alguna valoración, muchos ya llevaron experiencia de que no, mejor impermeabilizo desde el principio, porque a la larga le salió más caro una obra terminada porque apareció la humedad y ha hecho reparaciones por todos lados y esa humedad sigue, como dicen. Entonces, un dato de referencia para ustedes es que esto puede dar alrededor de unas 3 a 4 veces, más o menos, reparar. O sea, si yo no impermeabilicé hoy la obra, al final yo voy a tener que invertir 3 veces más o 4 veces sobre lo que tenía que haberlo hecho al principio. Entonces, me sale mucho más caro y es por eso que es importante poder, para cualquier tipo de proyecto donde se vaya a construir y vemos que hay presencia de agua o terreno, humedad, poder valorizar que hay que impermeabilizar. Entonces, si logramos ver ese antes que les decía yo y ese después, es importante entender que en la fase, o sea, en la fase preventiva, nosotros tenemos que poder analizar de acuerdo al tipo de proyecto qué debemos de hacer. Y después, pues ya es una fase correctiva donde al final hay que hacer un diagnóstico porque ya el daño ya está. No hicimos algo antes desde un principio, ahora toca corregir. Eso sería. Si evaluamos un poquito ese antes, y aquí vemos una imagen de una cimentación, la estructura, eh, por lo general, muchas veces no tomamos en cuenta dentro de ese proceso constructivo, desde el diseño, desde la utilización de materiales de buena calidad, desde la elaboración del concreto en obra, desde el colocado, desde el curado, desde el desencofrado y un montón de variables que en el día a día por avanzar en la obra se nos escapa y por ahí empezamos a tener presencia de fisuras o un concreto muy fluido porque lo necesitábamos colocar mucho mejor sobre una estructura del cimiento o se nos olvidó curar y resulta que solo empezamos un día a curar con agua y después olvidamos seguir curando la estructura o el terreno donde al final la cimentación no es un selecto material de buena calidad y no logramos compactar bien el material, pero cercano a la zona prácticamente está el mar, o cercano a la zona pasa un río, cercano a la zona está el otro terreno que básicamente es absorbente y el agua comienza a penetrar. Entonces, en esa fase preventiva, nosotros tenemos que comenzar, como quien dice, a poder entender qué debemos de usar en cada proceso si queremos realmente evitar ese problema, o sea, evitar la humedad, o sea, ese antes. El antes es hacerlo bien desde un principio para evitar que me cueste 3 veces a 4 veces más repararlo, darle mantenimiento, porque algo delicado es de esto es justamente cuando nos comienzan a llamar.
a llamar de que, mira que la casa que me hiciste o la cisterna que construiste, hay una fisura que ya aparece y por ahí está penetrando el agua, o las paredes de la casa de adentro, ya el repello o la pintura comienza a desprenderse por no haber tomado en cuenta ese antes. Recordemos que en esta parte del acompañamiento como soluciones que damos, es justamente entramos porque como profesionales sí compran el material correcto, pero muchas veces lo dejamos en manos de que la persona que lo va a instalar lo haga a su manera. Muchas hojas técnicas de los materiales, ahí aparece el procedimiento y a veces nos encontramos con mucho instalador. Ah, sí, es este es similar al que hemos aplicado antes, o utiliza la misma cantidad de agua, o lo mezcla a su antojo, o no toma en cuenta otras variables que tienen que ver mucho con la temperatura ambiente, lo que es la humedad relativa, y al final, sí, se aplicaron los productos, pero no de la mejor forma, y eso va a repercutir en el después, que va a aparecer una humedad en ese proceso. Entonces, si en esa fase preventiva, imaginémonos, este es podemos decir, una cisterna enterrada, vamos a ponerlo, que es una pared, una estructura de concreto, recordemos que si está enterrada, lo que vamos a tener una presión positiva, o sea, agua del exterior queriendo ingresar hacia adentro de la estructura. Si nosotros no impermeabilizamos, si nosotros no tomamos esta fase preventiva, lo que va a pasar que después por la parte de adentro vamos a tener una presión negativa, o sea, ya el agua dentro de la cisterna queriendo salir hacia afuera a través de un concreto de baja calidad, por la fisura y otras variables que se pueden encontrar como patologías, digamos, en este, lo vamos a llamar así, a este fenómeno por esa humedad. Entonces, el concreto, al final, en general, eh, tenemos que elaborarlo bien desde un principio. Es casi parte fundamental. Logramos ver que en esa pared está impermeabilizado, se aplicaron más sistemas, emulsiones, membrana pegada adhesiva y también un drenaje especial para que todo el agua, lluvia o todo el agua del terreno cuando se satura pueda fácilmente ser evacuado. Entonces al final blindamos la estructura de concreto para que esa agua no ingrese hacia adentro. Ahora, todo esto tiene un costo y podemos decir, lo hago ahorita, propongo a mi cliente o al supervisor que lo hagamos bien desde un principio y considerar unas variables que no están tomadas en cuenta, o lo hacemos después en la fase correctiva, porque se llena el tanque y posiblemente aparezcan fisuras porque no se diseñaron las juntas correctas de expansión, de construcción y empiezan por ahí a salir el agua. Entonces ahí es importante tomar esa variable. Entonces el concreto dentro de su fase de fabricación, dentro de uno de los entes importantes, al final tenemos que tomar algunos aspectos que tienen que ver mucho con la impermeabilidad, desde la resistencia del concreto hasta lo que es su colocación, su selección de materiales. Esa resistencia del concreto, cuando un concreto se elabora, porque están las dos opciones, la opción de comprar el concreto premezclado, pero también la opción de elaborar concreto en la obra, en el sitio. Muchas veces eh, es importante poder revisar aspectos que dicen dentro de el folio de especificaciones. Colocar concreto impermeabilizado 3000, dice, concreto 3000. Ustedes saben que un concreto 3000 en la gráfica del ACI, cuando se diseña una mezcla, la relación agua-cemento anda en un 68%, 68. Significa que a mayor cantidad a mayor resistencia, vamos a tener menos agua. Entonces, a menor resistencia,
un poco más de agua, 68%. Y venimos y dice, y agregarle un impermeabilizante. Aquí lo correcto a tomar en cuenta es, desde un principio, un concreto impermeable es aquel que su relación agua-cemento es menor 0,50, 0,45. Ahora, colocar un concreto sin ningún ingrediente, sin ningún químico, sin ningún aditivo, va a costar colocarlo. Y es ahí donde se utilizan los aditivos, o sea, se hace una fórmula para que se adapte y se pueda colocar y vertir sobre la cisterna, sobre el concreto que queremos derramar o sobre la cimentación que queremos impermeabilizar. Entre menor poro tenga el concreto, al agua se le va a hacer más difícil penetrar y va a estar más protegida la estructura, va a estar más cubierto, más sellado lo que es el poro. Entonces, esa relación, ese diseño de la mezcla, nosotros entramos dentro de esa parte para colaborar con nuestro cliente. ¿Ok? La estructura que vamos a hacer o vamos a fundir, llámese el que va a vender el concreto premezclado, o si lo van a hacer en sitio con su planta y todo eso, pues nosotros contamos con ese laboratorio que les mencioné al principio para poder diseñar la mezcla a la medida, la mezcla de concreto con los ingredientes que debe llevar y el aditivo correctamente. ¿Qué pasa? Fundimos, no, es que la especificación dice concreto 3000.68 y agregarle, dice ahí, un impermeabilizante. Se ha fijado muchas veces que llega el camión premezclado, concreto 3000, llega de 6,5 pulgadas al sitio y venimos y le agregamos en sitio el impermeabilizante, o sea, un impermeabilizante líquido. Realmente cuando empezamos a hacer pruebas nosotros de los cilindros, digamos, pruebas de absorción, casi el efecto es bajo. ¿Por qué? Porque ya de entrada lleva más agua ese concreto, 0,68. Y al agregarle el aditivo, simplemente lo que va a hacer es incorporar cierto porcentaje de aire y fluidificar un poco más la mezcla. Pero la relación agua-cemento es la misma. Diferente es a diseñar la mezcla de concreto desde la planta y ya venga impermeabilizado con una relación agua-cemento de 0,45 y que llegue al sitio de 6,5 pulgadas. Estos 6,5 pulgadas hablamos para que pueda ser colocado fácilmente sobre la losa de cimentación, sobre la zapata corrida o las zapatas, o sobre la pared de concreto que estamos fundiendo. Ahí sí vemos el efecto de impermeabilidad, de protección del concreto. Y eso ustedes lo pueden hacer a nivel de campo, con solo pesan un cilindro que es un concreto 5000. Por ejemplo, la relación agua-cemento de 0,50, 0,45 va a pesar mejor, más denso, con respecto a un concreto 3000 que lleva 0,68 de relación agua-cemento, mismo revenimiento, pero su resistencia es menor, su durabilidad es menor, aunque lleve el aditivo. Porque aquí lo que hizo nada más el aditivo es plastificarlo. En este caso, 6,5, tal vez aumentó 1 pulgada más de revenimiento. Entonces, ese ingrediente, ese aditivo impermeabilizante, se diseña de la mano con el profesional que está en la planta de producción de concreto o con el profesional que está en la obra. Si es en mezcladora, por ejemplo, porque las fundiciones son pequeñas, igual de la misma manera. El diseño se hace en nuestras instalaciones, se lo proporcionamos y ese es el diseño que ya va a elaborar allá por volumen. Se hacen los cilindros y después podemos determinar la calidad de la resistencia y hasta hacer pruebas de absorción para ver qué tan impermeable quedó el concreto. Son aspectos, digamos, que se toman desde antes para elaborar, pero muchas veces, recordemos qué pasa, no se utilizan nada de aditivos y imaginémonos una casa, una cimentación de una casa. ¿Qué es lo que sucede? Normalmente la cuadrilla de trabajo quiere avanzar y empieza a colocar el concreto rápidamente, a manera de que esa zapata corrida o la losa de cimentación esté terminada a la brevedad posible. Y hacen un concreto con una fluidez bastante alta y entre el concreto, entre más agua lleva, prácticamente se vuelve como una esponja. Va fácilmente a penetrar el agua, aunque endurezca el concreto, internamente hay un montón de poros abiertos.
y máxime si muchas veces se usó material con granulometrías inadecuadas, contaminado el material, o cuando ya se colocó el concreto, no se curó correctamente, por ejemplo, o no se diseñaron las juntas o su posterior sellado, o más aún, no tomamos ni cilindros, o sea, no hay parámetros, simplemente lo que hay es que se tiró concreto y ahí tenga la plena seguridad que a corto plazo vamos a tener problemas de ascensión de humedad. Hemos dicho penetración de humedad sobre los capilares del concreto. Entonces, estos aspectos son importantes tomarlo en cuenta porque en estructura, si elabora el concreto de buena calidad, ya desde ahí llevo ya un adelanto, como dicen, ya estoy garantizando, pero aún más, el concreto lo impermeabilicé. Muchas veces tenemos casos donde el cliente nos dice, sí, pero usé tus soluciones, lo impermeabilicé y mira, me está saliendo el agua por una fisura. Cuando se va a hacer el diagnóstico al campo, resulta que la pared era tan larga que no se diseñaron juntas de construcción, juntas de expansión, y el agua, el concreto de por sí, por ahí va a fallar y por ahí sale el agua. Lo buena noticia es que sí se puede después hacer una corrección correctiva, pero lo ideal sería desde antes también tomar en cuenta que hay que diseñar las juntas. Vemos si va a impermeabilizar el concreto, mira, pero para que ya con el concreto que va impermeabilizado, más que suficiente, ¿para qué le voy a colocar un geodrén? ¿Para qué le voy a colocar un drenaje? Todo va a depender de la condición del proyecto, la evaluación del contexto, qué tanta humedad puede llegar a penetrar y en el tiempo empezar a dañar o a penetrar en los capilares del concreto, pues todo eso se analiza previo y se expone ante el cliente, o sea, hasta el dueño, para que sepa que hay que tomar en cuenta todo eso para evitar al final reclamos o posteriormente que me salga más cara lo que es el trabajo de impermeabilización. Si nos vamos un poquito a una cimentación del concreto, esto es algo básico, digamos, si logramos ver esa humedad, si yo coloco, no lo hago sin tomar en cuenta la variabilidad de impermeabilización en la estructura de la cimentación, la sobrelevación, la solera, al final el agua fácilmente penetra como que tomen una esponja, la llenen de agua y ahí está el agua permanente dentro del capilar del concreto. Fácilmente esa humedad en forma de vapor va a comenzar a subir tiene que salir por un lado. Y lo delicado de esto, recordemos, aunque no lo vemos porque una vez aterrado y la obra entregada a futuro, lo que va pasando es que esa estructura se va dañando, el concreto va perdiendo su capacidad y al final comienza el acero también a ser expuesto a sales y por ahí a deteriorarse. Entonces, elaboramos un concreto, si vamos a hacerlo en obra, pues podemos tomar en cuenta que esa relación a cemento entre menor sea y que sea trabajable y sea fácil de colocar, yo de por sí ya llevo ganado territorio de impermeabilización a la estructura. Dentro de esta solución, nosotros tenemos esa tecnología por cristalización, por ejemplo, una tecnología muy novedosa que para cada uno de ustedes profesionales que están en este rubro y elaboran mucho concreto, pueden tomar en cuenta lo que es la línea K integral, que básicamente al improvisar en concreto, si apareciera una fisura, si internamente quedaron poros y penetra el agua, prácticamente todo el tiempo cuando reacciona, está obstruyendo, está sellando el poro. Es algo interesante cuando ya lo vemos internamente más a fondo el concreto, porque siempre lo está protegiendo y nunca el agua va a penetrar. Pero de nada serviría colocar el mejor impermeabilizante dentro del concreto, hacer un concreto de buena calidad, con buenos materiales, y cuando lo vamos a colocar, nos olvidamos que teníamos que curar la superficie. Y si es una losa grande de cimentación, imagínense una losa grande de cimentación
sobre un terreno que es bastante absorbente, el que se comentó, pero es bastante arcilloso, hay penetración de agua, es como una esponja, y me olvido de curar esa losa de cimentación. Ya por ende, lo que va a pasar es, si estamos a estas condiciones de temperatura alta, soleados, vientos fuertes, se va a fisurar la superficie del concreto, va a perder resistencia, puede llegar hasta tener un concreto hasta un 60%, o sea, perder un 40% de la resistencia original debido a la falta de curado. Recordemos que el curador es importante porque al final lo que queremos es retener por lo menos ese 95% del agua original de diseño, o sea, que no se evapore. Si yo lo dejo expuesto, inmediatamente se evapora y empezamos a ver el tema de fisuras por contracción plásticas, por temas térmicos. Eso lo vamos a ver en otras presentaciones con el tema de fisuras. Pero es importante porque nada sirvió impermeabilizar si me olvidé de curarlo. De nada sirvió colocar el concreto y resulta que eh, el concreto al colocarlo no lo vibré bien. No utilicé un buen desencofrante en los moldes metálicos o de madera y al desencofrar lo que encontré prácticamente en ese mal colocado, lo que son hormigueros o canecheras, que al final, inmediatamente después de desencofrar, yo vengo y reparo con algún mortero, mortero normal, solo para que la supervisión no me vaya a permitir demoler o volverlo a hacer, o resane con lechada, y al final ahí ya tenemos un punto de entrada de ingreso del agua. Entonces, son parámetros que son importantes tomarlos en cuenta porque lo que queremos es blindar ese antes, o sea, proteger toda la estructura para evitar que esa agua comience a penetrar y después tiene que salir por un lado y empezar a evitar posteriores daños que tengamos. Ahora, ese antes, cuando yo hago esa fase preventiva, perfecto, seleccioné el material correcto, diseñé una buena mezcla, tomé en cuenta que entre menor agua lleve el concreto es más impermeable, usé un aditivo correcto de impermeabilización, lo coloqué en el sitio correctamente, usé desmoldante, protegí la estructura, lo curé bien. Recordemos que el mejor curador es el agua. Ahí hay que valorizar cuánto tiempo va a tener una persona curando o mejor utilizo un químico. Pero es mejor curador el agua, pues ya sea con mantos protegidos. Luego, a la hora de desencofrar, revisé si no habían quedado algunos daños en el concreto para el tema de resane. Salió perfectamente bien. Entonces, eso si lo hago bien, al final yo me despreocupo porque lo que va a pasar ya más adelante no va a pasar, a menos que ocurra un sismo o algo y se formen fisuras internas, por ejemplo, y por ahí empiece a haber la filtración o presencia de humedad. Pero si yo no lo hago, o sea, si yo no lo hice bien desde un principio, aunque utilicé químicos y lo dejé en manos de personas que necesitábamos capacitarlas, formarlas, desde la dosis, cómo agregar la dosis al concreto, en qué momento hay que agregarle el aditivo, cómo hacerlo, qué revenimiento, llevar todos los implementos del cono de revenimiento, los cilindros, hacerle pruebas de aire. Si no toma en cuenta todo eso, entonces, ¿qué es lo que sucede? En esa fase, cuando ya esté el problema, nos van a llamar y nos van a decir, tenemos un problema. Como se mira en el círculo rojo, tenemos un problema. Está apareciendo humedad ya en la construcción y es reciente, o sea, ya inmediatamente ya está empezando a ocurrir. O resulta que ya está viviendo personas dentro de la vivienda y ya llaman al ingeniero. Ingeniero, mire que la obra apenas tiene 4 meses y ya empieza a haber problemas de humedad. ¿Será que puede venir? Y es aquí cuando decimos que eso ya se nos encarece. Nos encarece por haberlo desde un principio hecho mejor, ya reducimos la entrada del 60% de esos costos de mantenimiento, ¿va? Porque solo el ingeniero lo va a llamar 1.500 lempiras la hora
más el maestro de obra que también tiene que acompañarlo, mira el trabajo que me hiciste, vamos a verlo. Y de ahí, esa es solamente la visita para ver el problema. Y recordemos que nos vamos a encontrar dentro de ese trabajo clientes no muy amigables o clientes que nos van a reclamar fuerte y tenemos que saber dar una solución ante esto. Entonces, en ese después de esa fase que ya, digamos, ya como dice, ya la humedad ya aparece, ya está, pero podemos hacer algo, podemos, como dice, hacer una fase correctiva para evitar que no siga ocurriendo más daño. ¿Qué nos encontramos, por ejemplo? ¿Qué nos encontramos? Por ejemplo, alguna patología, no voy a mencionar muchas, quiero mencionar pocas. Por ejemplo, el deterioro que hay en el repello. Si logramos ver, aquí lo que tenemos, estamos en un sótano y la presión hidrostática está prácticamente en el exterior, o sea, presión positiva, y ya logramos ver la presencia de humedad, logramos ver daños prácticamente en el repello, se logran ver fisuras, y ya estamos encontrándonos en una situación eh, que a la larga va a salir cara la reparación, pero hay que hacerlo. Entonces, ya evaluamos, hicimos el diagnóstico, perfecto, hay problemas de humedad. ¿Qué otra cosa podemos encontrar? Por ejemplo, casos en una cisterna, en las paredes de una cisterna, por ejemplo, de concreto, donde aparecen grietas con filtraciones de agua visibles. Entonces, tiene que ver mucho alguna causa por movimientos estructurales, por la falta de las juntas de control o juntas de dilatación, dependiendo de qué tan grande, digamos, es la cisterna, pero de la misma forma nos puede ocurrir también en una planta de tratamiento, donde una planta de tratamiento ya vemos que las longitudes pueden andar alrededor de unos 12 metros, 20 metros, hasta 40, y necesitan juntas de control o juntas de dilatación. ¿Para qué? Para evitar justamente que después, cuando ya esté en funcionamiento, aparezcan esas fisuras. O en el proceso, ¿cómo se pueden ver estas fisuras, digamos, o normalmente cuando se pueden reflejar? Eh, casi cuando ya el concreto está después del desencofrado, a los días puede en verse ver la contracción del concreto, y donde necesita romperse, ahí va a fallar. Lo bueno de esto es que sobre eso nosotros aquí ofrecemos muchas veces, aunque se presente, no diseñamos la junta, aunque se presente esta fisura, ya normalmente recomendamos en el concreto utilizar lo que es el LADNIC-TAG, que actúa por cristalización, y en muchos casos lo que va a pasar, inicialmente comienza el agua a salir, a salir, a salir, a salir, pero ya a los 14 días, después de 14 días, esos cristales se activan y empieza a bloquear todo, a obstruir y a sellar completamente lo que es la filtración. O sea, una patología de grieta o filtración visible. Patología común, que creo que ustedes han hecho muchos trabajos y en muchos casos hasta se siguen, que ya lo reparé, lo vuelvo a reparar y otra vez vuelve la humedad. Tiene que ver mucho con esta patología de las eflorescencias blancas o sales, cristales, que al final la causa tiene que ver mucho con ese tema de humedad ascendente. O sea, la humedad de la cimentación hacia arriba. Y más problemas vamos a encontrar en otro tipo de eventos o causas, que el agua va a tratar de ver cómo penetra hasta por la parte del techo, llegar a las paredes y va a lograr salir. Si logran ver en la imagen de esa pared, que esa es una casa de 2 niveles, eh, logramos ver en el repello, o sea, cuando se aplicó, levantó esa media pared, se repelló y después ya logramos ver que se ha de haber repellado en condiciones donde el sol prácticamente estaba fuerte y se agrietó. Todas esas fisuras que logramos ver ahí, prácticamente cuando azota el agua, fácilmente penetra y esa agua baja hacia las paredes y empieza a afectar
la estructura en sí, porque lo que está pasando, si no le aplico nada, o sea, si no la protejo, lo que está pasando es que está perdiendo valor ya esa estructura, que es algo delicado. O sea, entre más el agua está, como que dice, estancada, o sea, está dentro de la estructura, más se está deteriorando y esa estructura va perdiendo valor. Muchos casos vamos a tener humedad, digamos, que penetra por ductería y justamente se amarra casi cerca de la columna o de la pared y por ahí va a penetrar las paredes y va a empezar a dañarla. Entonces, ¿qué consecuencias tenemos con estos? Pues aquí yo coloqué cuatro, pueden haber más, pero de las más recurrentes que lo que sucede con esto es, la primera, encontramos daños estéticos. Y recordemos que le llamo daño estético, pero tiene que ver mucho cuando está la humedad. La pintura, recordemos, hay pinturas que forman barrera de vapor y eso, esa agua que está atrapada, lo que hace es que inflama o hincha y al final rompe lo que es la pintura y se empieza a caer. Otra consecuencia, digamos, de esa humedad en las paredes, en la estructura, es que comienza a haber también corrosión o debilitamiento de la estructura como vemos en la imagen, prácticamente va a llegar en un punto donde ya el concreto ya no tiene, máxima si es poroso, si no se utilizó ningún aditivo ni nada, o no se hizo un concreto de buena calidad, fácilmente el agua con el tiempo, con todas las sales y la exposición, va a empezar a dañar y a debilitar lo que es la estructura. Otra consecuencia que podemos tener o sucede es el tema ya que tiene que ver muchamente con la salud, problemas de salud, por el mojo, por hongo, por alergia. No sé si han encontrado muchas veces, a veces yo he escuchado, digamos, en general a personas que andan mal de la garganta o que andan tosiendo y van al médico a ver exactamente cuál es la situación. Ya el médico empieza a hacerle los diagnósticos, que examen y le receta X medicamento para controlar algún malestar que le pica la garganta o algo, pero el médico solo ve desde la parte humana, interna, pero muchas veces no ve la parte de vivencia donde se vive. Y resulta que el problema lo tenemos en la casa y eso normalmente, esa humedad acumulada, ustedes cuando entran a una habitación donde hay humedad acumulada, se siente ese olor a humedad, humedad mala, que cuando uno la inhala, afecta completamente todo nuestro cuerpo. Y de ahí se generan muchos temas de enfermedades que cuestan posteriormente que se vayan quitando, erradicando, y todo el tiempo van a encontrar una persona que anda tosiendo o con mar o que me pica la garganta, y posiblemente en la casa está el problema. Y eso es grave porque hay que tener la corrección o evitar exactamente, porque si no, después se puede hacer más larga el problema. Esa enfermedad se amarra con otra y de acuerdo puede causar lo que no queremos nosotros, ¿no? Y lo otro grave es justamente cuando nosotros no valorizamos el tema del mantenimiento. O sea, ya estamos en la fase correctiva, pero si nosotros en esa fase correctiva no hacemos nada a la estructura, en automático va a ir perdiendo valores inmuebles y después ya no lo va a poder vender, porque todo el que va a pasar como se mira esa casa de dos plantas completamente con problemas, fisuras y en la parte de adentro con humedades, ya no se va a poder vender y al final, porque nunca se le dio el mantenimiento correcto, el mantenimiento correctivo, a evitar este tipo de situaciones que son consecuencias graves, la humedad cuando empieza a penetrar. Y a veces ha pasado casos donde se da la recomendación, se detectó, se hizo el diagnóstico, se dio todo el contexto de la situación, pero muchas veces no se quiere invertir. Recordemos que nos va a costar 3 a 4 veces de haberlo hecho desde un principio.
Entonces dice el cliente o el propietario o el que lo va a reparar, no, mira, el problemita solo es aquí, dice, o sea, en un lado, en una esquina, donde está la humedad, pero de nada me sirve tratar ahí si el agua va a comenzar por otro lado a penetrar y va a afectar completamente todo lo que es este problema de la humedad. O sea, estas consecuencias son graves y es importante poderla tomar en cuenta desde un principio. ¿Qué otro punto que es importante en esto? A nadie de nosotros queremos que nos llamen para ir a atender un reclamo, porque ¿qué es lo que ocasiona esto? Pérdidas de confianza con el cliente. Imagínense que hagamos una obra, perfecto, y no tomamos en cuenta ese antes de hacerlo bien, y resulta que después tenemos este problema y empiezan a haber daños estéticos por manchas, pinturas, que el cliente pierde la confianza. De hecho, no nos va a recomendar para otro trabajo dentro de su familia o cliente, o no nos va a recomendar porque no lo hicimos bien desde un principio. O si reparamos el problema, por ejemplo, y lo hacemos mal porque solo reparamos algo puntual y el agua aparece por otro lado, de la misma forma, y el cliente pierde confianza con nosotros para eso. Puntos importantes, digamos, de ese fenómeno por donde entra la humedad, que es importante tomar en cuenta, es que está tres tipos de humedades. La humedad que entra por filtración de lluvia, que al final esa viene del exterior y puede entrar por los techos, penetra por las paredes, por grietas y ventanas, y eso se acumula, y ahí está, y ahí está. Lo otro es la condensación, que es otro fenómeno, digamos, cuando choca lo que es el aire caliente y húmedo, entran en contacto con superficies frías, entonces logramos visualizar un perleo. No sé si se han fijado ustedes cuando, tal y como se mira en la imagen, cuando colocan su aire acondicionado y está bien caliente afuera y adentro está una temperatura fría, vamos a ver ese perleo, que ese perleo, esa gota de agua, va a descender, va a caer, va a penetrar, o si hay un mal sello en la ventanería, por ahí se va a filtrar ese sello, es el agua, perdón, y va a penetrar dentro del bloque o dentro del concreto y va a empezar a dañar, va a empezar a deteriorar. Y el otro fenómeno que tiene que ver, y es típico y común en nuestra zona, la zona húmeda que tenemos, eh, a nivel de país, con problema típico, digamos, este problema que tiene que ver mucho con la humedad por capilaridad, esa humedad ascendente que viene de los cimientos cuando no se toma en cuenta. Y aquí logramos ver ese efecto de la humedad. La humedad, cuando no está impermeabilizado, este va a ser lo que va a pasar. Tierra húmeda, la humedad sube por los poros del ladrillo, del bloque o del concreto, y al final va a aparecer esa humedad internamente en la casa. Recordemos que los materiales tardan un tiempo en completamente secarse, y si se colocan inmediatamente, aunque se vea seco, esa agua, si no está internalizada, la parte del cimiento va a penetrar, va a subir y al final va a entrar al interior. Y si en el lado del suelo exterior tampoco no esté protegido, no está impermeabilizado, esa presión o esa humedad positiva va a entrar sobre la superficie, va a pasar ese muro y después va a subir en forma ascendente y va a ocasionar los daños. Al final, ¿qué queremos lograr con esto? Si nosotros queremos evitar esa humedad en las paredes de un elemento, llámese concreto, estructura de bloque, ladrillo, al final debemos de impermeabilizar. Y impermeabilizar es lo que queremos, es esa capacidad para que ese material, o sea, lo que necesitamos, tanto sea recubrimiento como envolvente del concreto, evitar el paso del agua o líquidos a través de la estructura. Si logramos ver esta vivienda de dos niveles, logramos ver la presión positiva, logramos ver
también por la parte de adentro ya la presión negativa, o sea, ya el agua que pasó por el material y empieza a verse humedad por la parte de adentro. Entonces, ¿qué es lo que toca? Toca hacer por la parte de adentro, en este caso, un sótano de un estacionamiento de la misma vivienda, trabajo por la parte de adentro porque muchas veces los vecinos por la parte del terreno donde está la presión positiva no nos van a permitir hacer nada. Entonces al final vamos a tener que hacer algo por la parte de adentro. Entonces, la buena impermeabilización, el buen recubrimiento, tiene que tener esa capacidad para evitar el paso del agua, o sea, que me dure más la estructura, que me proteja más la estructura para no, para evitar que al final me vaya dañando con el tiempo. Entonces, en el techo lo protejo, pero también la cimentación es la base importante para todo eso. ¿Qué va a pasar, digamos, con una buena impermeabilización? Lo mismo, ¿va? Pruebas básicas en campo. Si usted coloca agua sobre una estructura impermeable, lo que se va a ver es que no penetra, sino que lo que hace es un perleo del agua. Eso está garantizando que la absorción es completamente baja. Al final de todo esto es importante dentro de las buenas prácticas de selección, de las buenas prácticas de impermeabilización, poder entender que necesitamos eh, preparar la superficie, la selección del impermeabilizante, la preparación adecuada y después que muchos de los materiales seguir lo que es la normativa o estándares de calidad. Cuando vamos a campo como profesional, siempre es importante tener como una plantilla, como un checklist de a qué voy. Como buena práctica, yo les recomiendo poder realmente, de acuerdo al tipo de caso, nosotros poder hacer las preguntas previas a lo que yo voy a solucionar. En nuestro caso, vamos muchas veces, llevamos algo similar y nos ayuda a determinar qué solución le vamos a dar de la línea Admix o Novomic o del grupo Lázaros con otras soluciones al tipo de problema. Si es una humedad, por ejemplo, bueno, entonces tenemos que ver las condiciones generales de la superficie, tenemos que ver si está seca, si está húmeda, si hay presencia de materiales sueltos, escombros, o sea, todo eso nos va dando un contexto para ver, ok, la solución para tu problema es este. Si hay grietas, si hay fisuras, de qué tamaño son, llevar el fisurómetro en la cartera para poder determinarla, después poder ver las humedades, después poder ver, determinar si hay juntas de dilatación, si no hay, pendientes, drenaje. Entonces, todo esto nos lleva a poder encontrar, ok, la solución para la fase correctiva y evitar esa humedad que estás teniendo ahorita es la siguiente. Al final, ¿qué vamos con esto? Pues ya son decisiones que se deben de tomar. Ok, hicimos el reconocimiento, conocimos la información general de la edificación, de la estructura, comprendemos que hay que intervenirla, pero aquí ya toca, ok, reparamos o demolemos. Al final, pues dentro de todo este acompañamiento que normalmente damos a cada uno de ustedes en sus proyectos, es justamente poder seleccionar qué aditivo van a usar para el concreto, qué recubrimiento o qué aditivo van a utilizar para impermeabilizante, ya sea en el antes o en el después, para poder seleccionar el producto correcto, la solución correcta para evitar el problema de humedad en las paredes de una estructura. Al final, ¿qué es lo que queremos con esto? Si yo lo hago bien desde un principio, o hago la corrección en la fase correctiva correctamente, pues esa humedad en la pared, como se mira en la imagen, la puedo evitar siguiendo las soluciones o los pasos correctos que nosotros tenemos ya a la mano y que con gusto podemos atender en sus soluciones o proyectos para ver el caso. Van a ver casos donde la humedad es más fuerte, es más grave y lo que va a requerir tal vez no sea esta solución, simplemente porque ya la humedad aparece y por el capilar está tan poroso que va a necesitar tal vez colocar inyectores en todo el perímetro de la casa o de la pared, de la estructura y hacerla inyectada con un hidrófugo para poder contrarrestar la penetración por la humedad ascendente. O si es una cisterna que tiene problemas de filtración de humedad, ok, perfecto. Bueno, toca la estructura, utilizar inyecciones epóxicas para poder
si no es una grieta activa, sino que es pasiva, inyectarla con un epóxico y después colocar una banda impermeable sobre la fisura para poder después recubrir todo lo que es el tanque. Recordemos que al final, si aparece la fisura, si es una junta, tenemos las soluciones de acuerdo al tipo de proyecto, pues si es una pared, si es una fachada, cuál sería el material indicado. Si es, por ejemplo, una casa y por la ventana no se selló bien o no se dejó así expuesto, pues hay que sellarlo con un silicón que tenga resistencia a los rayos UV, o aparece alguna fisura en la pared donde el agua está penetrando, bueno, con un poliuretano, o dado el caso, con un híbrido que tiene mayor resistencia, que es una combinación entre silicón y poliuretano, para que la estructura no selle. De nada va a servir si desde un principio, en la fase correctiva, seleccionamos la solución correcta para impermeabilizar si yo no preparo bien la superficie. Si yo aplico directamente un producto sobre algo que está contaminado, ningún producto se va a adherir. Y podemos recurrir a lo que nos dice la ICRI, que es el Instituto para que ve la parte de reparaciones de superficie, en qué método debo utilizar para reparar lo que es la superficie. Hemos dicho para preparar la superficie. Ok. Resulta que la pared de concreto de la cimentación, del muro de cimentación, quedó que necesitamos aplicar un bituminoso, colocar láminas impregnadas pegadas. Ok, perfecto. Entonces vamos a tener que utilizar algún equipo de chorro abrasivo, granallado, lanzado, un lavado a presión a manera de tener el perfil indicado. Si el perfil está contaminado, recuerden que cuando se usan agentes desmoldantes, el perfil queda contaminado, y si yo aplico un recubrimiento encima de eso contaminado, no se me va a adherir. Entonces, es importante tomar como una guía. También la preparación de superficie tiene que ver mucho a la hora de colocar en la fase correctiva una solución. Entonces, cerrando con esta presentación y tomando en cuenta algunos aspectos del por qué, digamos, nosotros tenemos que tomar en cuenta un antes y un después. Si no lo hacemos, al final nos va a salir 3 veces a 4 veces más caro la reparación en la fase correctiva. Es que si ya tienen algún caso eh, donde tienen algún problema y está en la fase correctiva, con gusto nosotros podemos precisamente acompañarlos y evaluar la situación, hacer el diagnóstico para poder dar las soluciones en esa fase, porque no esperemos ahorita que ya empiece a arruinar cada vez más su proyecto, aquello que ustedes hicieron. Y si vienen comenzando ahorita, también de la misma forma, con gusto poder apoyarlo con las soluciones ADMIS para que eso que hacen desde un principio completamente, completamente dure. Entonces, vamos a pasar a las preguntas a los concursantes, a los participantes de esta tarde, en esta variedad de que tiene que ver mucho con el tema de la humedad y poder evitarla cuando aparecen en las paredes. Bueno, muchas gracias, Anuar, por la participación. Vamos a tener espacio para unas 3 preguntas por el tiempo y poder también trabajar la parte del sorteo. Así que le vamos a dar espacio ahorita a Jonathan Isaí para que pueda habilitar su micrófono, Jonathan. Ahorita se lo habilito. Listo, puede habilitar su micrófono para hacer la pregunta. Buenas tardes, ingeniero. ¿Qué tal, ingeniero? Buenas tardes. Bueno, yo tengo una pregunta. Yo soy estudiante de Ingeniería Civil de la Universidad Autónoma y mi pregunta consiste es cómo reparar adecuadamente una impermeabilización antigua antes de aplicar una nueva capa. Muchas gracias de antemano. Okay. Gracias. ¿Sobre qué estructura es,
Jonathan, Es sobre un sótano, es en las paredes de un sótano. paredes de un sótano. Ok, y vemos ahí, hay forma de poderlo trabajar sobre el lado de la presión positiva, o sea, digamos, sobre el vecino. Sí, sí hay capacidad, es una capa vegetal la que está en ese costado. Ok, entonces esa es buena noticia. ¿Por qué? Digamos, en este caso, el primer paso sería solicitar el permiso, en este caso, al vecino una vez del espacio. Lo ideal sería, como que dice, hacer la excavación, hacer la excavación hasta el nivel de donde se comenzó el cimiento, porque para nosotros va a haber más garantía, porque donde entra la presión positiva, yo estoy casi dándole más durabilidad a la estructura. Si el vecino no me diera chance, digamos, de poderlo proteger, pues tenemos que hacerlo por la parte de adentro. Entonces, por la parte positiva, yo remuevo remuevo el material dañado. En este caso, si es una estructura de concreto, una pared de concreto, hago la inspección si hay fisuras. Si hay fisuras en la longitud del tramo, tengo que repararlas. Ejemplo, si es una fisura activa, entonces me da un indicativo que ahí tengo que diseñar una junta de control, avivar la junta y sellarla con un poliuretano. Si es una fisura próxima que es pasiva, entonces utilizar métodos de inyección epóxica con un equipo de presión para poder inyectar y que me garantice que por la parte de adentro eh, esté saliendo el producto, o en el segundo inyector o en la parte de arriba va saliendo lo que es el epóxico, me va garantizando que va sellando. Esos son trabajos previos. Otro es si hay algún daño en el concreto, hacer reparaciones previas en la cara vista del muro con un mortero de reparación estructural. Una vez que ya hice todas esas reparaciones, también tengo que ver, por ejemplo, en el caso de la cimentación, cómo está, porque ya descubrí hasta la cimentación, yo comienzo a aplicar ya un recubrimiento. Si puede hacer que por ahí no tenga ningún drenaje francés o no tenga, habría que hacer lo que es el sistema de drenaje. Entonces yo impermeabilizo, después coloco lo que es el geodrain, lo llevo al geodrain a envolver el tubo y prácticamente después ya viene lo que es el proceso de compactar nuevamente el terreno y ya quedaría protegido por la parte del lado positivo. En el caso de que no se pueda hacer nada, pues ya nos toca por la parte de adentro, lo mismo, evaluar el daño por la parte de adentro, descubrir lo que es la cara de la superficie de la pared, revisar si hay fisuras, si hay juntas de control para poder hacer el tratamiento y después yo ya coloco lo que es un recubrimiento que tenga la garantía, como he dicho, la capacidad de presión de agua sea alta, que me aguante. Entonces ya puedo colocar un mortero cementicio como el AMIC IM1, por ejemplo, que puede aguantar una columna de agua de 15 metros de altura con un espesor de 3 a 4 milímetros a dos capas eh, sobre lo que es la cara de lo que es el muro. Antes de eso, es importante tal vez hacer pruebas de humedad sobre la cara del muro para poder validar qué tanta agua o qué tanta, porque puede ser que solo sea humedad en la pared y la pintura se cae, pero puede ser que sean casos donde salga agua y ahí necesitamos ya tal vez utilizar, por ejemplo, saliendo el agua en vivo, un, una pasta que fragua en 90 segundos para taponear, o sea, para sellar, como que dice hacer resanes. No sé si con esto aclaro un poco la pregunta, Jonathan. Excelente, ingeniero, me quedó completamente claro. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Jonathan. Vamos con una pregunta más, si existe. Tenemos una en el chat de Heriberto. Bueno, solo me sale como Heriberto. Muy buenas tardes, ingeniero. ¿Cuál es su recomendación para abordar
el caso de una vivienda con cimentación tipo muro de contención de 1.50 metros de alto, la cual quedará completamente enterrada en una zona inundable. Ok, gracias, ingeniero Liberto. Bueno, si logramos ver, el ingeniero ya encuentra dentro del contexto, ya ve que es una área o una zona donde hay presencia de agua. Y ahí, si el muro no está construido, entonces, si yo voy a elaborar el concreto en la obra, primer paso sería diseñar una buena mezcla de concreto, o sea, un buen diseño impermeable, con una relación menor a 0.45, que sea trabajable, fácil de colocar sobre toda la estructura del armado. Recordemos, estamos hablando de un muro, si es un muro, un tramo pequeño. Ahora, si es un muro largo, digamos, en este caso, yo compro el concreto premezclado impermeable. Le doy, como se dice, mis especificaciones, porque lo que necesito es que quede impermeable. Ese es a nivel de concreto. Y como el tramo es largo, un muro de contención, entonces estamos hablando que hay que diseñar puntas de control que se tienen que sellar posteriormente, sellar lo que es la junta. Y tal vez, si es más largo el muro, una junta de dilatación, donde ya se va a tener que colocar en las juntas de construcción lo que es una banda de PVC, digamos, un water stop, o en las juntas también de dilatación, una junta especial que es similar a la banda de PVC de water stop, pero con más flexibilidad. Y después colocarle un sello. Y por la parte donde va a estar, digamos, a la altura del muro, yo ya puedo, aunque ya el concreto está impermeabilizado, ya sellé las juntas de dilatación, yo debo de colocar un sistema de drenaje para que todo el agua, lluvia, todo el agua que haya cercana, sea fácilmente drenaje a un punto de evacuación y no me sobrecargue el muro. Y lo otro, antes aplicar un recubrimiento que en este caso, si está improvisado en concreto, yo puedo precisamente utilizar una emulsión, por ejemplo, una emulsión a dejarla a unas 3 manos bien aplicadas sobre la superficie. Ojo que en ese proceso del colado, recordemos que muchas veces si es un muro alto, imaginémonos que el muro sea un muro de contención, digo, de 1,50, pero imaginémonos que el muro fuera de 3 metros. O sea, estamos hablando más alto. O imaginémonos que ese muro, o sea, ese sea la altura enterrada de una cisterna también. Entonces, ¿qué es lo que normalmente recomienda el ACI? Que nosotros hagamos un colado en dos partes, porque si lo hacemos el colado todo de un solo, lo que va a pasar en la parte de abajo, y el concreto no está bien derivado, si el concreto no está muy fluido, se va a empezar a formar acumulaciones de agregado, o sea, si el encofrado también no estuvo bien sellado, se nos va a empezar a salir la lechada y empiezan a ver los hormigoneros o canicheras que necesitamos al final tratar. Y esos son puntos críticos donde el agua fácilmente puede penetrar y dañar la estructura posteriormente. No sé, ingeniero Heriberto, si eso amplía un poquito el proyecto. Igual, con gusto, podemos hacer una visita para ampliar más y ver a detalles el proyecto para poder dar una recomendación técnica por escrito. Ok. Bueno, por cuestión de tiempo, pues vamos a parar con las preguntas ahorita aquí. Igual cualquier cosa, tienen el contacto del ingeniero Anwar Mejía para poderle hacer las consultas directamente y él pues darles el asesoramiento necesario que requieran. Vamos, si me ayuda, ingeniero, porfa, con sin dejar de compartir la pantalla para poder compartir yo y poder hacer la etapa del sorteo. Tenemos 3 premios en los cuales vamos a requerir de que nos ayuden solamente dándonos sus datos para poderlos contactar y hacer la entrega de los mismos. Vamos a... Ok. Si me confirman ahí que ya estamos viendo en pantalla.
Tal vez, ingeniero, si me puede compartir, si ya está, se mira en pantalla perfectamente el sorteo. Sí, está ahí habilitado. Ok, ahorita mismo vamos a hacer a buscar el primer ganador. ARPA Construcciones. Si me ayudan, por favor, del chat, colocando en el chat, colocando su contacto para poder luego localizar después. En el chat, un contacto, un número de teléfono para poderlo contactar sin ningún problema. Por mientras coloca el contacto, ARPA Construcciones. Ahorita vamos a hacer el segundo ganador. ¿Cuáles son los premios, Héctor? Ahorita estamos rifando una gorra. Víctor Urquía. Ok. Víctor Urquía, si nos ayuda con el contacto. Una gorra, el anterior era un chaleco de Novomix y ahorita vamos con un chaleco Admix. Ok, tengo el de... ¿Está Víctor Urquía? Creo que Víctor es de ARPA Construcciones, si no me equivoco. Son dos personas diferentes. Pues era la misma. Sí, sí, ya se apuntó ahí, Héctor. Ah, ok, entonces vamos Víctor, sí. con un segundo ganador, entonces siempre, pues ya él ya tiene premio. Ok, vamos a ver. No, no es de ARPA, bueno, entonces nos deberíamos uno más todavía. Marvin Sánchez. Si está Marvin Sánchez para que nos contacte ahí por chat. Marvin Sánchez ya lo tenemos. Y de Víctor Urquía estará todavía. Si no, rifamos uno más. ¿Estará Víctor Urquía? No puedo revisarlo yo porque son muchos. O sea, no puedo. Ahorita se ha hecho 3 premios, ¿va, Héctor? Segundo sería, si aparece Víctor Urquía, ya están los tres. Sí, hay tres ya presentes. Pero Víctor Urquía no ha hecho no se ha presentado. Solo tengo el de ARPA y tengo el de Marvin Sánchez. Que el de ARPA es un chaleco Novix, el de Marvin Sánchez es una gorra y Víctor Urquía sería el chaleco Admix, pero si no aparece, lo rifo ahorita. Sí. Vamos a dar unos segunditos nada más a ver si aparece. Si no aparece, pues hacemos el siguiente. Ok. Como no aparece, nos vamos. Vamos al siguiente. El chaleco Admix. No cuenta, es interno. Es interno, es de aquí de la empresa, se mantienen. Así que vamos otra vez. Jonathan Isaí Barahona Pérez. Que creo que hizo la primera pregunta, si no me equivoco. Si nos ayuda con el contacto, Jonathan, que yo creo que todavía está aquí. Ahí está, Jonathan. Listo, ya tenemos los tres ganadores. Nos vamos a comunicar con ustedes para hacer la respectiva entrega. Muchas gracias, ingeniero Anwar, por la charla y muchas gracias a todos ustedes y pendientes de el siguiente webinar, que si no me equivoco es el próximo jueves, para que estén pendientes de volverse a ingresar. Muchas gracias a todos y Anwar, lo dejo para que se pueda despedir. Gracias, ingenieros, a cada uno.
y cualquier cosa estamos a la orden. Pueden escribirme o directamente a la empresa para ver de qué manera también podamos atender directamente. Y si tienen personal donde han comprado nuestras soluciones Admix, no Mix, con gusto también poderle formar a su equipo, ¿no? Porque a la larga lo importante es que la obra dure haciéndolo bien desde un principio. Gracias por este tiempo que se hayan conectado y sigamos adelante en este proceso de webinar que la empresa Lázaros y Lázaros está implementando para cada uno de ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes.